Entonces, lo primero que pueden ver aquí en la primera presentación es que tengo la palabra escritura entre comillas, ¿sí? Porque realmente cuando estamos hablando de una reinvención de la generación de contenidos para web, no estamos refiriéndonos solo a escritura como tal, a redacción, sino a que nosotros como periodistas cambiamos y probemos los diferentes modelos que existen en este momento para generar contenidos. Entonces, escritura entre comillas es porque realmente estamos hablando de generación de contenidos en diversos formatos, ¿no? Sin importar el formato. Lo tradicional que ha existido y que aún sigue primando en las redacciones de los periódicos o de los diarios o de los medios digitales es la pirámide invertida, ¿sí? Cuyo nivel básico de utilización pueden ver aquí en la pantalla. Entonces, primer nivel, como siempre, el lead, donde se resuelven las 5 preguntas básicas: quién, qué, dónde, cuándo, cómo y por qué. ¿Sí? La información más importante va primero, y esto era lo que se venía manejando o lo que se viene manejando aún. El cuerpo, que desarrolla el gancho noticioso con información de apoyo, análisis, comentarios, ciencias, etcétera. Y al final de la pirámide vemos, a medida que la historia se desenvuelve, cómo llegar a ser menos y menos, cada vez menos importantes. Entonces, digamos, este es el nivel básico que viene del medio matriz, del cual la web tomó la mayoría de sus particularidades, que es el papel, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahora? Que esto todavía se sigue aplicando mucho, y lo que nos han enseñado pues muchos académicos, periodistas que se han metido en este cuento de estudiar muy bien cómo es que podemos evolucionar, es que existen otras formas diferentes de generar contenidos y de mostrar, en este caso, una noticia en especial. Por ejemplo, como les dije ahora, está, y me gustaría que tomaran anotación de esto, pues Guillermo Franco, que el libro lo pueden encontrar aquí en, en la plataforma de Moodle. Está Juan Carlos Camus, que tiene 5 segundos, que es bien interesante, pero aparte de eso hay otras referencias más que me gustaría que apuntaran, y son Ramón Salaverría, con su libro de manual de redacción ciberperiodística. Hay otro libro que se llama Texto Vivo. Bueno, luego yo les paso todos los enlaces eh, que sirve para escribir para la web, o que nos orienta de cómo escribir para la web. Y hay un libro súper esencial que se llama No me hagas pensar, que es de Steve Crow. Entonces, ahora lo que vamos a ver es esta estructura de la pirámide invertida vertical. Muestra, como les dije ahorita, lo más importante, ¿sí?, a lo menos importante, que es básicamente el reflejo. ¿Qué ha empezado a cambiar? Que la pirámide invertida cambia según el nivel de utilización. Entonces, las estructuras de textos, que pueden ser divididos temáticamente, es una nueva opción, y todo va dentro de una misma página. Entonces, empezaríamos con el arranque y la exposición de subtemas en la misma página, y dentro de una misma página pueden haber más subtemas que pueden ser inclusive bloques de información que resultan independientes como tal en la redacción del texto, pero que tienen conexión con lo que se va diciendo. Es decir, esta información está relacionada con esta, con esta, con esta, y así sucesivamente. Entonces, digamos que esos fueron los primeros pasos que se lograron, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Y es lo que propone Guillermo Franco en su libro: el uso de la pirámide invertida horizontal. Y es, pasamos de tener hacia la izquierda, que es donde se concentra el peso del lector, digamos el peso de la atención, lo más importante, y hacia la derecha lo menos importante. Es decir, en un texto no lineal, el orden de importancia en que los elementos son desplegados sería títulos, intertítulos, enumeraciones, notas relacionadas, enlace a un video, enlace a un foro, enlace a una galería de fotos, pero el texto como tal mostraría esto. Acá escribimos lo más importante. ¿Y qué es lo más importante? Son las palabras claves, son las palabras en negrillas, son los verbos de acción, ¿sí? Son los hechos más relevantes de una noticia. Y de igual forma, todavía se sostendría el modelo de pirámide invertida básico tradicional, de lo menos importante hacia el final, ¿sí ven? Pero con este giro en que hacia la izquierda se carga el peso de los datos más influyentes de una noticia. Entonces, digamos, esto va cambiando. Ahora, creo que ustedes, la mayoría, conocen cuáles son como los tips
para escribir para la web, porque precisamente creo que es el tema que más se ha desarrollado, que más se ha ejecutado, del que más se ha analizado dentro de las redacciones online, cómo escribir para la web. Por eso mucha gente se queja, bueno, ¿y qué pasa con la parte multimedia? ¿Qué pasa con la nueva forma de narrar las historias, las noticias? ¿Qué pasa con la convergencia? ¿Qué pasa con una cantidad de temas que todavía están, digamos, en evolución un poco en desventaja con respecto a este tema? Ya tenemos todo esto y sabemos que tenemos a disposición esto. Ahora, ¿qué es lo que yo propongo y con lo cual estoy completamente de acuerdo? Y es en el uso de células informativas. Este concepto principalmente lo estudié y lo escuché por primera vez de Ramón Salaverría. Incluso él tiene un texto que se llama de la pirámide invertida al hipertexto, porque realmente lo que está mostrando aquí es una serie de hipertextos conectados, ¿no? Entonces, ¿qué nos proponen las células informativas? Que toda la información que les mostré en la última pirámide, que es la pirámide horizontal, se puede fragmentar mucho más y conectar de forma innovadora. Yo sé que esto es difícil de entender aquí sobre la pantalla, pero ahora vamos a ver un ejemplo claro. ¿Sí? Entonces tengo, por ejemplo, el título que tendría la pirámide horizontal básica, ¿sí? Con una entrada de sumario que sería la síntesis de la noticia, pero aparte en otra isla que está conectada tengo la descripción del hecho. Entonces en la descripción del hecho puedo tener, el lugar del hecho, perdón, puedo tener mapas, puedo tener fotografías, puedo tener datos demográficos. Ya en otra isla tengo la narración, que es el relato del hecho como tal, y en otra célula o isla tengo el relato del protagonista, que podría ser una entrevista en audio o un video. Los relatos de los testigos, pero esto se va construyendo poco a poco. Es decir, la diferencia del uso de células informativas con el de la anterior diapositiva de la pirámide invertida horizontal es que para hacer esto requerimos mucho más tiempo. De ahí la importancia que se entienda que los medios digitales, no, aunque su gran característica es la inmediatez, pues yo reivindicaría mucho más el de esto. Se necesita tiempo, ¿sí? Y se necesitan varias manos trabajando sobre un mismo hecho, ¿sí? Entonces, exposición, datos principales, actualizaciones informativas que vienen con el paso del tiempo, y aquí, por ejemplo, tiene todo lo que tiene que ver con las actualizaciones que la misma gente nos ofrece a través de redes sociales o de espacios sociales como Twitter, como Facebook, como Delicious, como Flickr, como YouTube, en fin, y datos secundarios. Es decir, para mí este es el modelo que deberíamos estar tratando de conseguir en estos momentos en los medios digitales. Y aquí hay una gran limitación, y es precisamente lo que les decía, el tiempo. El tiempo y el no tener, y el que no se tome un poco con seriedad el trabajo que están realizando los periodistas en medios digitales. ¿Sí? Se requiere bastante tiempo y conocimiento para hacer esto y cambiar el chip completamente. Es decir, pasamos de no acercarnos de acercarnos, perdón, a un hecho informativo pensando solo en el lápiz y en el papel o en la grabadora, a pasar a pensar en un hecho informativo, pensando en la descripción, pero también en los mapas de Google, pensando en el video que vamos a colgar en YouTube, pensando en que podemos toda esta información exportarla hacia afuera a través de RCS o sistemas de sindicación de contenidos, ¿sí? Y pensando que podemos importar también de la audiencia hacia adentro contenidos que está generando el mismo público, como decía ahora, a través de las redes sociales. Este para mí es el gran reto. Generar contenido a través de células informativas. ¿Y quién lo está haciendo bien? Pues lo pueden ver y analizarlo muy bien a través de BBC Mundo o de BBC, digamos en español bbcmundo.com, y es que ustedes tienen precisamente todo este caso de las células llevado a la práctica.